Queremos agradecer por acompañarnos. Estamos conectados vía Zoom con el licenciado Ángel Tipantuña. Es ya un conocido líder de la Revolución Ciudadana en Cotopaxi. Buenos días, un breve comprendido. ¿Me escucha usted? Buenos días, licenciado Tipantuña. Muy buenos días, estimado doctor. Un placer saludarlos. Muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, Ángel Tipantuña ya es conocido en Cotopaxi. Su participación como candidato, bueno, de mucho antes, ¿no? De mucho antes cuando era dirigente del Seguro Campesino, pero ahora último en la Revolución conocido porque fue candidato para la prefectura por la Revolución Ciudadana. Los votos que tuvo en la prefectura le eran suficientes para también llegar a ser asambleísta, pero no está primero. Buenos días. Sí, en efecto, nosotros estamos conformando la lista en la Revolución Ciudadana. A la cabeza la compañera valiente, luchadora, compañera Ana Herrera Gómez, quien ya estuvo en la Asamblea Nacional en bloque de UNES, que gracias al accionar de ellos es la que estamos viviendo en este proceso electoral anticipado. En segundo lugar, en efecto, es mi nombre, Ángel Tipantuña. En tercero está la compañera Génesis Chassi, una joven profesional de Saquicilí. Y cuarto casillero ocupa el compañero Damián Díaz, igual manera un joven de 28 años, un profesional de Sichos, cada quien con sus respectivos alternos. Mire, nosotros participamos en el proceso electoral de las seccionales. Considero que estuvimos en uno de los peores momentos de nuestra organización política porque no teníamos estructurado todavía, y yo recién me ingresaba a la directiva del movimiento. Sin embargo, hicimos lo que se pudo y tenemos por encima de 30.000 votos. Como base realmente es muy bueno. Y con la paraguas que tenemos de nuestro binomio presidencial, y viene nuevamente el boom del correísmo, como muchos se los llama, con eso tenemos primero asegurado el primer escaño, en este caso de la compañera Ana Herrera Gómez. Pero el escenario político electoral, particularmente en Cotopaxi, realmente es muy bueno, y eso hace que tengamos una probabilidad de que entremos dos asambleístas por la provincia de Cotopaxi. Así que, sin embargo, estamos trabajando, estamos recorriendo por toda la provincia de Cotopaxi como que no tuviéramos ni un voto, y es así que este fin de semana pasó la compañera Ana Herrera en el cantón La Maná. Yo he estado en Quito con la compañera Luisa González, con nuestros hermanos migrantes de Cotopaxi, radicados en la capital de la República. Son organizaciones que no votaban por nosotros. Por ejemplo, en este proceso electoral seccionales estuvieron apoyando a Suma, por ejemplo. Entonces, esta vez suman con nosotros. Es así que estamos delegando recorridos por distintos cantones, distintos sectores, porque si solamente camináramos juntos, igual nos vamos a perder mucho tiempo. Así que ese es el ambiente político electoral. Podría señalar, en nuestros recorridos vemos que realmente hay un ambiente político. El día de ayer regresaba de Quito y participé en una asamblea de Junta de Buen Salcedo, por ejemplo. A la entrada la gente como que no quieren escuchar. Dice, no, cuando el dirigente dice, tenemos un político, un candidato que está pidiendo un espacio, por favor, compañeros, damos espacio. No, y la gente te dice, no, que todos son lo mismo, Pero cuando, sin embargo, te dan espacio y le decimos, disculpen, regalen 5 minutos, y ahí presentamos quiénes somos, y le decimos que somos candidatos de la lista 5 de Rafael Correa, y la gente de ti dice, bravo, pero claro que sí, necesitamos recuperar la patria, necesitamos tener el mejor Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, ese te da un termómetro político electoral muy favorable, repito, y con eso nosotros consideramos que vamos a entrar dos asambleístas, particularmente de Cotopaxi. Y bueno, le felicito por el ánimo, ¿no? Pero hay que ser objetivos también. Cotopaxi, históricamente, Pachacuti tiene un miembro en la asamblea del año 2000 y no se ha borrado de la historia. Y ahora el premio consuelo para los que fueron candidatos a prefecto y que no lograron ganar es ser candidatos a asambleístas. Y ahí están otros que también lograron buena votación, como el de la lista 2, usted. Son candidatos fuertes. En todo caso, hay que ver qué ocurre y hay que trabajar como que si no se tuviera ningún voto, como usted lo ha dicho. Pero yo le veo como que usted aspira más allá. No es tanto la asamblea, sino que gane su binomio. Y de seguro lo veremos en algún cargo público si gana Luisa González. Y en efecto, eso ha sido ya algunos comentarios que podría haber generado, desde luego ya he escuchado, sin que yo generara ese tipo de comentarios. Algunas precisiones que podría señalar antes de eso. Sí, en efecto, como dice un dicho, nunca se debe desestimar al contrincante. Y en efecto, nosotros tenemos mucho respeto a la organización de Pachacuti como tal. Pero la diferencia es que Pachacuti no tiene binomio presidencial, no tiene listas nacionales. Entonces eso hace que realmente tenga una debilidad, digamos. En cambio, nosotros tenemos un binomio presidencial realmente potente, que la mayoría de encuestas te da por encima del 38%, te dan 40%. Estamos trabajando para ganar en una sola vuelta, y esa es una gran paraguas, repito, y tenemos ese nuevo boom posiblemente del correísmo. Siendo así, y quisiera señalar aquí, en nuestros recorridos, muchos colectivos, muchas comunidades que no han estado con nosotros, hoy han adherido. Tal es el caso, por ejemplo, varios colectivos ciudadanos que ya han activado, entre ellos, organizaciones políticas locales. Por ejemplo, permítame así en rápido, hemos tenido acercamiento con el movimiento Visión Salcedense aquí en Cantón Salcedo, con sus dirigentes, y hemos tenido que acordar
en función de recuperar la patria, unifiquemos esta campaña electoral, unifiquemos para ganar en una sola vuelta, etcétera, etcétera. Por tanto, está preparado para el día mañana martes a las 9 de la mañana una rueda de prensa en Salcedo, donde los compañeros de la organización Visión Salcedense se adhieren públicamente a la campaña electoral, y con ellos nos organizamos el día sábado próximo un acto de fuerza en Salcedo, y así también para el 13 tenemos organizado una mega caravana, solo particularmente en Salcedo, y así mismo toda la organización política, la Visión Salcedense, se adhiere en pintar murales, colocar propagandas, en sacar reuniones, para número de personas para control electoral, etcétera, etcétera. Es decir, se activa. Y así varios sectores se han sumado, y estoy diciendo, incluso hay sectores que ni siquiera estaban con nosotros, estuvieron apoyando a Suma. El día de ayer recibieron a nosotros y al binomio presidencial, los hermanos migrantes, que votan aquí en Cotopaxi, en Quito. Entonces, eso nos da un termómetro real de que podríamos pelear 2 escaños. Ahora, lo que quiero completar es que sí, en efecto, ha nacido algún rumor por ahí, no, pues el Ángel estará en el equipo de gobierno. Bueno, mi aspiración sí es en efecto, y mi aspiración es estar en el equipo del gobierno, por supuesto, por lógica. Entonces, claro que no estamos planteando, pero pienso que sí seremos considerados, así que, sin embargo, no es que perdemos la esperanza del tema de la asamblea, pero lo que mayor esperanza tenemos, tener un gobierno, tener la mayoría en la asamblea, y en función de eso la Asamblea Nacional produzca leyes en favor de la gran mayoría de la población ecuatoriana, y que la compañera Luisa González, seguro va a ser presidenta, sin dificultad pueda ejecutar la política pública. ¿Qué significa? Nuevamente, inversión pública para educación, para salud, para seguridad, para generar empleo, nuevamente las grandes mega obras, etcétera, etcétera. Eso va a dinamizar la economía en el Ecuador, eso va a generar trabajo, eso va a dignificar a la población ecuatoriana. Nuestra mayor aspiración es esa, precisamente. Ángel Tipantuña es un político y sabe enfrentar los desafíos. Lo he visto en debates fuertes, cuando estaba la asamblea que tambaleaba, su criterio tuvo mucha incidencia, algunos cuestionados y otros aplaudidos. Pero yo tengo una inquietud, licenciado Tipantuña, andar en la política no es tan fácil, cuesta moverse de un lado a otro y todo eso. ¿Cómo hacer para salir de un proceso en febrero y ahora entrar en otro proceso? ¿Cómo hacer? O sea, nadie tiene que ver la vida privada de nadie, pero en lo público eso cuesta. ¿Cómo financia? Realmente alguien decía en el proceso electoral anterior, las últimas seccionales, alguien había preguntado a mis compañeros del equipo, ¿sabes qué? ¿Cuánto gastaría el Ángel? Y habían dicho, creo que gastó como $5,000. ¿Y cuántos votos sacó? 30,000. Y ellos mismos se decían, no, pues pero hay otros que habrían gastado más de 100,000, pero sacaron a lo mejor 10,000 votos. Entonces, realmente yo me debo a una organización política. Sí, modestamente estructurado, modestamente fortalecido. Entonces, y en ese marco, termino pasar las elecciones sin recursos. Mire, nosotros teníamos gente nuevos en la política, gente nuevos en la participación política electoral. Por ejemplo, no quisiera nombrar cantones ni nombres, pero X y Z cantones que asumieron la candidatura a la alcaldía. Hay un joven que dijo, mira, con todo gusto yo puedo ser candidato, pero yo no tengo recursos. Lo único que tengo es una bicicleta, lo único que tengo es todas las ganas de trabajar. Mira, así fue nuestra campaña. Incluso se lanzó una campaña, la campaña de $1. Es que es así. No hemos quedado endeudados, no hemos quedado comprometidos, no hemos quedado como especie de fraude a alguien, pero eso es la pura realidad. Ahora, en este proceso electoral, inmediatamente estoy asumiendo la candidatura en segundo casillero, sí, a la cabeza de la compañera Anita Herrera, pero como somos un equipo, como somos una organización, entonces hay unos días que un compañero nos presta un carro, otro día otro compañero, como somos un grupo de compañeros, entonces nos prestamos vehículos, entre nosotros nos comemos aunque sea un mote, nos vamos con cucayos. Eso es la pura realidad. Nuestro recorrido es la pura realidad porque somos gente de huevo. Sin embargo, en ese escenario, lo que más hemos utilizado es un vehículo de un compañero que es un vehículo color negro. Permítame señalar, siendo así, que también es riesgoso. El tema de recursos bien precario, pero también es riesgoso por todas las acciones que yo, como Ángel Tipantuña, he venido cuestionando este gobierno. Quiero señalar que la semana anterior, yo considero que sufrimos un ataque. El vehículo en la que más me movilizo, presumiblemente fue atacado a bala. Eso es lo que hemos tenido que presentar en la fiscalía, porque qué raro. Yo salgo de una actividad de comunicación en horas de la mañana y luego me asisto a una capacitación, pero 2 cuadras antes, donde yo me bajo y asisto a una capacitación, mientras continúa mi compañero con su vehículo a su domicilio, 2 cuadras más adelante, donde yo me bajé, presumiblemente se impacta una bala en el vehículo. Yo generalmente voy en el asiento posterior derecho y exactamente
entra justo apuntado a la cabeza. Entonces he tenido que presentar a la fiscalía, hemos tenido que convocar a la rueda de prensa la semana anterior para comunicar a la población ecuatoriana de lo que está pasando, porque yo, como suelo decir, soy un indígena así de verdad, y yo no tengo miedo, pero realmente hoy estoy preocupado porque, ¿qué tal si hubiera estado dentro del vehículo? Las personas, posiblemente los que hicieron, no sé quiénes hicieron así, pensaron que yo estaba dentro del vehículo, lo hicieron eso, pero ¿qué tal hoy ya no hubiera estado contando esto? Entonces, aquí han asesinado alcaldes, concejales, y han asesinado 3 candidatos a asambleístas. En función de eso, yo ya me preocupé, reuní con la directiva provincial, reunimos con equipo jurídico, presentamos la denuncia en la fiscalía, y este caso está en la fiscalía. Así que ese es el nivel de inseguridad. Entonces, cuando tú corres este tipo de acciones, pero también corres riesgo. Eso es lo que quería comunicar también, estimado. Muchas gracias. Sí, no, está bien, correcto. Es necesario que eso sea de dominio público. Si se diera el caso, como Ángel Tipantuña lo plantea, de que tengan 2 asambleístas la revolución en Cotopaxi, yo quisiera escuchar cuál sería tu propuesta que plantearías dentro de la asamblea, porque hay algunos que dicen lo que el bloque diga. No, pues también para que el bloque diga, alguien tiene que proponer internamente. ¿Qué propondría? ¿Qué ley crees que debe hacerse ya cambios inmediatos desde la Asamblea Nacional? Porque la asamblea anterior era la peor de la historia, sin embargo, casi la mitad están de candidatos otra vez, y la mayoría por la Revolución, y Pachacuti y otros. Pero Ángel Tipantuña sería nuevo si que llega a la asamblea. ¿Qué plantearías? En efecto, una cuestión anterior para eso. Usted decía que Pachacuti siempre tuvo asambleísta aquí en Cotopaxi. Desde el año 2000. Nosotros consideramos que podríamos llevar 2, porque en mayoría de procesos electorales de las elecciones nacionales o elecciones generales, Correa ponía mayor parte de este proceso 2, incluso alguna vez puso 3 escaños de 4. Entonces, eso también nos hace ver que no estaría negado este escaño. Ahora, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Ángel Tipantuña? O sea, alguien puede decir, es bueno para estar hablando, para estar cuestionando, pero ¿qué propone? En efecto, esto ha sido la pregunta del común de la gente en nuestros recorridos. Bueno, ¿qué vas a hacer? 2 cosas ahí. Primero, nosotros tenemos, en función de nuestro plan de trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral, 25 acciones legislativas. Son acciones pendientes que ha quedado en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, entre una de ellas es que tenemos que impulsar el proyecto de ley de agua presentado por la compañera Ana Herrera Gómez de aquí de Cotopaxi. Entre algunos elementos, esto te plantea la obligatoriedad del gobierno, el Fondo Nacional del Agua, en que consiste que el gobierno debe obligatoriamente poner los recursos para el Fondo Nacional del Agua. ¿Para qué está destinado esto? Para el cuidado y manejo de los páramos, cuidado y manejo de las cuencas, microcuencas hídricas, para que podamos en primer momento mantener ese caudal en este momento existente, y a futuro podamos ir incrementando los caudales del agua y de esa manera garantizar agua para las futuras generaciones. Solamente en estos últimos 6 años, que no han hecho absolutamente en el cuidado, habría desaparecido ya casi 11 ríos aquí en la provincia de Cotopaxi, según un estudio de CESA. Ese es el problema, entonces es extremadamente urgente. Por otro lado, por ejemplo, otros 2 temas, el tema de la ley de seguridad social. Yo que provengo del Seguro Social Campesino, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos planteando ahí? El aporte diferenciado. En el sector del campo, donde están afiliados al Seguro Campesino, no todos somos igualitos. Hay personitas que tienen menos, hay personas que tienen un poquito más, hay otros que tienen incluso un poquito mejor. Y entonces en ese marco se propone un aporte diferenciado. Si es $2.30 como base, otros pueden pagar 5, otros pueden pagar $10 mensuales. Pero asimismo, cuando llegas a la hora de la jubilación, tienes el mejor pensión jubilar de acuerdo al ingreso establecido. El otro elemento, el tema de la jubilación mismo. Cuando la pareja tiene ya 60 años, digamos, generalmente los hombres llegamos a 65 años, jubilan en el Seguro Campesino. A los 67 años, que por cualquier situación fallece el jefe afiliado jubilado, pierde todos los derechos, en este caso la viuda. Nosotros estamos planteando que inmediatamente en ese escenario todos los derechos sean transferidos para que ya la jubilación y demás derechos automáticamente se transfiera a la viuda y que continúe. Y otro es el tema de cuando los municipios proponen el sector urbano a las zonas agrícolas, automáticamente son desafiliados. Nosotros estamos proponiendo que ahí debe haber un análisis para que ningún compañero o compañera pueda ser desafiliado. En la parte administrativa de la seguridad social, en este momento es tripartito: el delegado del gobierno, el delegado de los empresarios y un delegado de los asegurados. Nosotros proponemos que exista un delegado más de los jubilados, un delegado de los afiliados al Seguro Campesino, que somos más de 1.200.000 afiliados, y un delegado de los servidores públicos. Entonces allí consideramos que debe haber un equilibrio para que en ese cuerpo colegiado de 10 podamos tener mayoría, y de esa manera para ejecutar la política pública a la gran mayoría, en favor de la gran mayoría de los afiliados del Seguro Campesino y de los asegurados en general. Así podría señalar algunas cosas, y hay muchas cosas que podemos hablar. Correcto, sí, el tiempo es nuestro limitante. Licenciado Tipantuña, me atrevo a preguntarle a usted,
Primero por la amistad que hemos mantenido en el tema de diálogos y no se enoja por preguntas que para otros dicen que están fuera de tono, ¿no? Usted es un político que responde a lo que le consultan. Mire, el tema esto del borreguito. Antes lo empleaban para desprestigiar en la época de Correa, pero ahora el borrego es utilizado para fortalecer las bases del correísmo. ¿Cuál es su criterio? Yo estoy totalmente de acuerdo porque es como le digo, es de promoción política. Los señores de la posta decían, los señores de Alvarado son de sacar sombrero, dicen ellos. Entonces, por tanto, es una forma de posesionar políticamente. Frente al odio, te posesionas con amor y con cariño. Eso es mi criterio. Imagínense, nos habían dicho de Borrego que somos personas sin criterio, que somos alzamanos, que todo lo que diga alguien, eso es lo que cumplimos. Nos habían tachado de borregos como lo peor. Pero ahora como se promociona con los borreguitos, realmente es algo bueno. Preferible ser borrego antes que ser un animal de orejas grandes, como habíamos dicho nosotros. Preferible ser borrego, porque te comes un locro de borrego, pero te saboreas lo más rico posible. Pero al animal de orejas grandes, lamentablemente no te puedes comer. Entonces, desde esa manera, desde ese ángulo, se ha posesionado muy bien ese tema de los borreguitos. Y aquí en Pujilí, cuando tuvimos el evento, cuando vino la compañera Luisa González, fue realmente una sorpresa y que se viralizó por todo lado, cuando un colectivo de jóvenes entregaron un regalo que realmente era un borreguito. Entonces, por tanto, para nosotros, el insulto que nos han propinado, nosotros le devolvemos con cariño. Recientemente, en un medio de comunicación, aquí en La Tacunga, mientras estaba en una entrevista así como usted, había llamadas y entre una de las llamadas entró a un medio de comunicación y dijo al señor periodista, yo le saludo, y a este señor Tipantuña yo no le saludo porque este señor no se lo merece mi saludo porque es un correísta, decía. Yo le contesté que lamentablemente no era culpa del caballero que estaba llamando, que me estaba tratando así. Sí, no era culpa de él, sino que lamentablemente grupos económicos los sembraron ese odio. Pero sin embargo, yo le contesto con todo el amor y cariño. Yo no voy a contestar con odio. Y sin embargo, llego a la asamblea, haré todas las acciones con todo el amor del mundo, incluido para quienes nos odian ahora. Entonces, ese considero que debe ser la actitud de los asambleístas. Sin embargo, yo considero que en ese cariño, el amor de la acción que vamos a hacer en el ámbito legislativo, considero que el asambleísta, particularmente como Ángel Tipantuña, yo considero que debe ser el asambleísta más de territorio que de escritorio. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley tenemos que construir con cada uno de sus actores. Digamos que vamos a definir ya la ley de aguas. Tenemos que ir a definir también con las juntas de regantes. Vamos a definir el tema de la ley de seguridad social con los afiliados al seguro campesino, con los afiliados al seguro general, etcétera, etcétera. Le estoy poniendo solo como ejemplo. Entonces digo, tiene que ser así. Yo repito, tengo que ser asambleísta más de territorio que de escritorio. Respeto su criterio y aunque no lo comparta, porque eso lo dicen para captar votos, pero ya he visto en el trajinar del periodismo a muchos que dicen lo mismo y después le damos el voto para que lleguen a la asamblea y no lo vemos nunca más. Ahora la tecnología nos permite estar un poco más cerca con los medios, pero ojalá sea así, como usted lo dice. Y creo que el tema del borreguito es la neuropolítica, ¿no? Hay que saber manejar los espacios y ahora eso fortalece a la revolución. Ángel, estás invitado cuando visites La Manada para seguir dialogando de los temas importantes de la política. Licenciado Tipantuña, muchas gracias por acompañarnos. Esta campaña aún no inicia para los asambleístas provinciales. Mañana posiblemente inicie para los nacionales, pero no hay que desperdiciar el tiempo y hay que seguir sumando en este proceso cada uno de los 11 candidatos que tiene Cotopaxi para ganar uno de los 4 curules que tiene Cotopaxi en la asamblea. Sí, muchísimas gracias por el espacio y claro, muy pronto estaré por allá en La Manada, estaría anticipando para que me regale un espacio en vivo y en directo allí, presencialmente, sí, en efecto, necesito estar allí. Pero en la parte final decir a la población ecuatoriana, hoy nuevamente están diciendo, si votas por el correísmo, te va a convertir en Venezuela. Eso es lo que dijeron en la campaña última. ¿Y cómo han convertido al Ecuador? Peor que Venezuela. Están diciendo que hay que votar por los demócratas, por los candidatos como Villavicencio, como Yacu Pérez, como Jan Topic, no sé quiénes. Entonces están diciendo que ellos serían demócratas y ellos garantizarían la libertad de expresión. Así dijo el señor Lazo. Mira, ahora hasta algunos señores policías, periodistas han tenido que huir del país. Ese es el nivel de inseguridad que vivimos, por tanto, a votar con amor. Frente al odio que sembraron, a votar con amor para nuestro binomio presidencial. Todito lista 5, la mejor opción, la única mujer, Luisa González y Andrés Arroz. Así que muchísimas gracias por el espacio y pronto nos veremos presencialmente en La Manada. Muchas gracias. Un buen día, nos acompañó el licenciado Ángel Tipantuña, candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana en Cotopaxi, está en el segundo casillero, fue candidato a prefecto de la provincia y tuvo una buena votación. Considero que es el puntal de apoyo en esta lista que tiene la Revolución en Cotopaxi.